importante estimar las malas hierbas en campo para mejorar la eficacia de los herbicidas. ¿Sí? Si nosotros sabemos en qué momento tenemos la mayoría de las malas hierbas emergidas en el campo, entonces en ese momento nosotros podemos aplicar el herbicida. Si lo aplicamos antes, nos quedarán hierbas que nacerán después, y si lo aplicamos muy tarde, las primeras hierbas que habrán nacido ya serán demasiado grandes. Entonces, por eso actualmente se están publicando en las revistas muchos modelos de emergencia de malas hierbas, de diferentes especies de malas hierbas en diferentes cultivos. Entonces, los modelos de emergencia de malas hierbas se pueden clasificar, podemos agrupar en dos tipos de modelos: los modelos mecanicistas, en los cuales se basan en procesos biofísicos que tienen lugar durante la germinación, y estos modelos requieren un conocimiento profundo de la biología y de la ecología de las especies, ya que hay muchas variables implicadas, lo cual requiere mucho tiempo. Estos modelos requieren mucho tiempo para su elaboración. Los modelos más comunes, más frecuentes, son los modelos empíricos, en los cuales se basan en el hecho de que las semillas que están en el suelo necesitan acumular una cierta cantidad de calor y de humedad para empezar el proceso fisiológico de la germinación. Esta cantidad de calor y humedad, que se conoce con el nombre de grados hidrotermales, porque son los dos a la vez, las dos variables se necesitan a la vez, es constante para cada especie. Entonces nosotros podemos saber, por ejemplo, si el Lolium germina a partir de 600 grados hidrotermales, pues nosotros vamos haciendo seguimiento de la humedad del suelo y del calor y de la temperatura del suelo día a día, y cuando llegamos a estos 600 grados ya tenemos emergencia de Lolium en el campo. El problema... Estos modelos integrales utilizan funciones, ecuaciones de tipo Bomper, Weibull, logística, etc. El problema de estos modelos es que hay una ambigüedad en tomar el instante inicial, es decir, en qué momento nosotros empezamos a acumular grados hidrotermales. La mayoría de la gente utiliza a partir del momento en el que se siembra el cultivo, o en el que se labra antes de la siembra. ¿Pero por qué? Las semillas están en el suelo, pueden haber ya acumulado grados hidrotermales. Entonces, esta ambigüedad existe. Por otro lado, hay una necesidad de validar el modelo elaborado en otras localidades, ya que pueden haber diferencias climatológicas, etc. Lo cual, esto también es un inconveniente porque requiere más años de estudio, de toma de datos. Y finalmente, cuando ya tenemos nuestro modelo, aún así nos pueden suceder desajustes en algunos casos, como por ejemplo, en este ejemplo de aquí, este es un modelo elaborado para, no pongo la especie, pero es Lolium, en el que elaboramos un modelo, lo validamos, y al aplicarlo a un campo en un año determinado, vimos que el modelo nos predecía la emergencia mucho más tarde de lo que realmente ocurrió. Entonces, debido a estas tres inconvenientes, yo estuve hablando con los físicos de mi escuela y que ellos trabajan con modelización, y me dijeron que por qué no utilizábamos los modelos de emergencia, pero en su forma diferencial, no en su forma integral. El fundamento es el siguiente: estos datos, este conjunto de datos, todos tienen una cosa en común, y es que todos los datos siguen una función exponencial, tipo Bomper, Weibull, etc. Entonces, ¿por qué no utilizar estrictamente la relación que existe entre los datos para estimar la emergencia, en lugar de hacer ajustes, etc.? Pues bueno, aquí se observa cómo al principio en todos los casos, estos datos al principio hay un rápido incremento de las emergencias, y después aparecen, pero mucho más lentamente, la curva se suaviza. Y este
carácter está presente en los cuatro ejemplos estos y en cualquier otro ejemplo que podamos tener en el campo. Entonces, bueno, pues utilicemos lo que es común para todos para intentar mejorar las predicciones. El objetivo se propone pues, utilizar la utilización de modelos empíricos de emergencia, pero en su forma diferencial, y nuestra hipótesis de trabajo es que los modelos empíricos en su forma diferencial, que ahora veremos cuál es su forma diferencial, predicen de forma satisfactoria también la emergencia de las malas hierbas en el campo. Para comprobar este enfoque utilizamos 35 series de datos de emergencias de malas hierbas de diferentes cultivos y zonas. Tenemos las especies en las que comprobamos este enfoque: Ciprio rotundo, Dicitaria sanguinales, Echinoclortus galli, Lorium frisium, Papavera roea, Portulaca oleracea, en diferentes cultivos de verano, de invierno, en diferentes localidades. La mayoría de los datos proceden de artículos ya publicados y otros no, pero son datos míos que tenía acumulados de ensayos. Los modelos que se utilizan normalmente son los que tienen forma integral. Aquí, por ejemplo, el modelo de Gompertz. La aplicación de esta metodología la hemos hecho utilizando el modelo de Gompertz, pero es válida para el modelo logístico, el modelo de Weibull, cualquier otro modelo que se utilice para ajustar emergencias de semillas. El modelo que se utiliza, una de las formas del modelo de Gompertz es esta. Nosotros utilizaremos el modelo de Gompertz en forma diferencial, que consiste en hacer la derivada respecto al tiempo. El tiempo son los grados hidrotermales de la anterior ecuación y dividirla por P. Observad que en este modelo P, que es la emergencia, eso es un dato que lo tenemos. Nosotros vamos al campo cada semana y estimamos las emergencias que ha habido durante la última semana. Los grados hidrotermales también los tenemos, porque tenemos sensores, con lo cual podemos saber las emergencias y relacionarlo con los grados hidrotermales. La P continúa siendo las emergencias, que también es otro dato. Con lo cual, en este modelo de forma diferencial, las únicas incógnitas son las constantes, que es la velocidad máxima, mu, la pendiente del modelo, de Gompertz o Weibull, cualquier modelo, y el término independiente, en la cual mu sigue siendo la velocidad, es la pendiente, y K es una constante que corresponde al número máximo de plantas por metro cuadrado que saldrán en el campo. Estos dos mu y K es lo que son las incógnitas y es lo que nosotros, el modelo, la forma, el cálculo, pues nos lo indica. El ajuste nos lo indicará, como ahora veremos. El proceso de cálculo no me voy a explicarlo mucho porque primero que es muy matemático y no soy matemático. También está en la presentación. Lo que voy a hacer aquí será aplicar ese modelo a una serie de datos concretos para ver si realmente la predicción que se obtiene aplicando esta aproximación se corresponde con la realidad o no. Entonces, bueno, pero decir que el proceso de cálculo consta de, a partir de los datos, se aplican unos filtros para suavizar las curvas, se deriva otro filtro, se calcula la velocidad específica, se hace un ajuste lineal. Vamos a aplicar a un ejemplo en concreto. Concretamente, son datos de Portulaca oleracea obtenidos de una finca de cítricos en Huelva en el año 2008. Cada semana se iba a hacer un recuento de emergencias y se calculaban los grados hidrotermales acumulados. Si se representa esto, obtenemos esta curva, esta nube de puntos, que sigue un modelo de estos Weibull, Gompertz. Se observa que hay algunas discontinuidades. Entonces, el primer filtro lo que hace es suavizar. Estos puntos que se separan de lo esperado, pues se suavizan y corresponderían con la línea discontinua. Hemos visto que en el modelo de Gompertz hay que derivar, calculamos la derivada, aplicamos otro filtro, etcétera, tenemos unos datos. Todo eso se hace por semana, por cada semana de datos se aplica la derivada, los filtros, etcétera. Con lo cual, al final, estos factores los sabemos, porque son emergencias, grados hidrotermales, hacemos los cálculos que hemos visto antes, y estos dos factores están relacionados de forma lineal, por lo
cual, si lo representamos gráficamente y ajustamos una recta, podemos estimar la pendiente y el término independiente. Esto es lo que obtenemos aquí, los puntos obtenidos semanalmente, les ajustamos hacemos una regresión lineal, obtenemos la ecuación y con esta ecuación nos permite calcular la velocidad máxima y también el parámetro K, que en este caso concreto la velocidad máxima son 0,078 plantas por día y K nos predice que vamos a tener una emergencia de 502 plantas por metro cuadrado. Todo esto solo por la relación que existe entre los datos, sin ningún otro dato inicial. Bueno, pues en este caso estamos aquí en una accionada determinada, hemos acumulado 346 grados, nos han salido 370 plantas por metro cuadrado y el modelo nos dice, en función de la dinámica intrínseca, de la forma que están teniendo estos puntos, nos dice que estamos en el 73% de emergencia. Eso quiere decir, pues, que podemos esperar más porque van a nacer más plantas. Esperamos más y al final obtenemos que un par de semanas más tarde, que tenemos un par de datos más, cuando tenemos 450 grados hidrotermales, tenemos 400 plantas emergidas, ya llegamos, esto nos representa casi el 95% de emergencia, es decir, momento de tratamiento. Si para nosotros ese es el momento de tratamiento, el 95% de emergencia. Este 95% de emergencia corresponde, en realidad, con un 96,6%. Es decir, como teníamos todos los datos, toda la serie de datos, lo que nos daban los modelos, en realidad, sí correspondía muy bien con lo que observábamos. Con lo cual, bueno, ahora, después hablo de las conclusiones. También esta aproximación también nos permite eliminar problemas como, por ejemplo, este comportamiento bifásico que a veces se observa. Empiezan a germinar las plantas, llega un momento en que parece que se paren y después vuelven otra vez a ver otro flujo de emergencia. Con la implementación de este modelo podemos introducir criterios como, por ejemplo, que empieza a hacer los cálculos cuando tenemos acumulados 600 grados. A partir de 600 grados, así evitamos que el modelo cuando el modelo detecta esta suavización de la curva nos pueden decir, ya estamos al 90%, pero decimos, no, hasta que no sean mayores de 600 grados, tú continúa calculando. Entonces evitamos falsas advertencias. Bueno, en definitiva, la aplicación de forma diferencial del modelo de Gompertz o cualquier otro modelo permite mejorar la predicción de las emergencias adventicias en los cultivos al basarse en los cálculos únicamente en la dinámica intrínseca de los propios datos, la geografía de los propios datos, y evitamos así la incertidumbre del día inicial y evitamos así que en años muy secos el modelo nos prediga unas germinaciones que después no aparecen, o en años muy húmedos las germinaciones nos aparezcan antes de que el modelo nos lo indique. Eso sí, hay que ir cada semana a contar las plantas, porque los cálculos se hacen semanalmente, de los cuales hemos utilizado los datos